falta alguien que voy a sacar fotos desde atrás, pero si alguien no quiere por lo que sea, me lo dice y lo tengo en cuenta. Son para el sindicato. ¿Sí? Bueno, empezamos, ¿no? Buenas tardes. Algunos ya habéis estado fuera calentando motores y participando directamente en este balance crítico que queremos hacer desde CNT Comarcal Sur Madrid. Creo que estoy rodeada de profesionales. Yo soy Yori, una madre, sencillamente, y compañera del sindicato, y voy a pasar directamente a presentaros a las ponentes de hoy, que os cuenten un poquito y al final, si queréis, hacemos un debate y termináis también de participar y desahogaros con esos post-it chulones que habéis puesto al principio. Y aquí vamos a dejar unas hojitas por si alguien quiere recibir información de nuestra sección sindical de enseñanza, intervención, servicios públicos. Lo he dicho bien, ¿no? Es un poco chafardera para esto. Primero va a empezar Daniel Montañez, sociólogo y docente de secundaria. Alicia del Río, psicóloga y orientadora. ¿Cuánta falta nos hace? Y Mario Aragón, educador social. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Vengo justo de una reunión de madres y padres. He empezado a primera hora, he acabado a séptima, luego la reunión, he venido corriendo. En fin, son situaciones habituales. Me imagino que aquí a lo mejor hay gente en el mundo de la docencia que estamos así viviendo últimamente, ¿no? Jornadas bastante maratoneras. Bueno, pues vamos a arrancar la cuestión de hoy. Yo voy a hacer una aportación, espero que lo más breve posible, bastante introductoria. Me gustaría comenzar el día de hoy planteando un paso previo, que es contando un poquito de dónde viene la idea de hacer este balance, desde dónde hacemos este balance crítico. Esta historia surge, bueno, pues como muchas historias, de típico grupete de profes con afinidades comunes, contactos que se van juntando, ¿no? Tenemos ideas pues, similares, revolucionarias, queremos cambiar el mundo, este tipo de cosas. Típica historia que ha pasado millones de veces. Y vale, nos vamos juntando, vamos charlando, qué nos gusta, qué no nos gusta y sobre todo en qué organización también nos podríamos meter para intentar transformar las cosas, accionar y tal. Y bueno, pues vamos creando ahí típico grupo de afinidad, ¿no? Y en este grupo de afinidad sí que me he notado como dos cositas que nos unían a todas y todos que estábamos allí participando. Es que veíamos que en la mayoría de organizaciones enfocadas en torno a la profesión docente, que es, bueno, las secciones como más abiertas, no solamente... Bueno, ahora van a hablar del modelo sindical, disculpad, yo solamente estoy introduciendo. Pero una cosa que no nos gustaba de las típicas organizaciones que organizaban la lucha social más desde el mundo sindical profesional era que, bueno, pues el modelo imperante en la mayoría de sindicatos es un modelo con dos cuestiones que no nos hacían gracia, que era la primera, corporativismo o gremialismo, muy típico, es decir, enfocarte en la cuestión de, bueno, pues solamente desde tu profesión aislada, ¿no? Sin pensar en qué papel tiene esa profesión en la sociedad, cómo puedes plantear la lucha desde esa profesión para mejorar de una manera más integral a la sociedad, etc., ¿no? Una visión como muy parcialista, ¿no? Que bueno, la llamamos gremialista, del gremio concreto. Entonces, bueno, pues teníamos ganas de una visión un poco más integradora, transformadora, revolucionaria, ¿no? de la acción social y política de transformación. Y la otra cuestión es algo muy típico también en la mayoría de organizaciones sindicales mayoritarias, que es el clientelismo. Es esta idea de que el sindicato te ofrece servicios y bueno, pues todos compiten entre sí a ver quién tiene más liberados para ir a los centros, para regalarte bolis en la oposición, ¿no? Y bueno, pues para ver quién tiene antes la información más importante sobre el modelo de la oposición y bueno, pues todo el mundo pendiente, ¿vale? Aquí como si fueran empresas, ¿no? Y a ver a quién pueden cazar de afiliados. Entonces, bueno, teníamos una idea más horizontal, más de participación activa, ¿no? Y bueno, pues teníamos esta idea de también participar activamente en la transformación y este modelo clientelar no nos gustaba. Entonces, bueno, compartíamos esto, no al corporativismo, no al clientelismo. Y entonces, ¿qué organizaciones tenemos un poco que sigan un modelo distinto a este? Bueno, pues muy poquitas, ¿no? Entonces, poquito a poco las fuimos encontrando, nos fuimos afiliando. Por ejemplo, en mi caso, me afilié a CNT,
Entramos, fundamos la sección hace unos pocos meses, ahora Mario nos va a dar más información sobre esto. Aquí tengo a mi compañera Alicia, que se fue para CGT. En fin, las pocas organizaciones que teníamos pues, a nuestro alrededor, ¿no? Que tenían un modelo diferente. Ahora, aunque nos fuimos acercando a diferentes organizaciones, nos mantuvimos como grupo. Y nos mantuvimos como grupo sobre todo porque seguíamos quedando y planteando esta idea de hacer un balance crítico, aunque a lo mejor estemos en diferentes organizaciones, continuar con esa tarea, ¿no? Entonces estuvimos participando muy activamente en un curso de traficantes de sueños, muy chulo, se llamó ¿Qué pasa con la pública? De hecho tiene los materiales subidos a internet, tuvo varias sesiones muy interesantes con diferentes análisis pues, del modelo bilingüe, el modelo de la segregación, de la meritocracia, no sé qué, hay varias sesiones que ahora muy recomendables, están todas en abierto en la página de traficantes de sueños de este grupo. Y nada, y bueno, nos pusimos un nombrecito que es CATE, creo que fue como un poco una broma, ¿no? El CATE es como el suspenso, como decíamos antiguamente un CATE, ¿no? Y era Colectivo Población Transformadora de Educación, ¿no? Sí, vale. Creemos recordar. Bueno, pues este grupete es inactivo, somos pocas, pero bueno, está bastante chulo y continuamos esta tarea. De hecho, nos reunimos cada cierto tiempo y continuamos esta tarea de investigación, de balance, etcétera. Claro, ¿y por qué hacemos esto? Porque notábamos que queríamos dar como un poco una orientación a todo lo que nos pasa y todo lo que sufrimos en el sistema público de enseñanza. Siempre que planteamos luchas, etcétera, ahora estamos en miles de campañas, ¿no? Pues por un lado te bombardean que las horas, que los comedores, que no sé qué, que no sé cuántos, muchísima información y queríamos darle algo más de empaque y orientación y decir, vale, ¿cómo nos podemos orientar de manera general en todo este batiburrillo de información que nos deja un poco en parálisis, ¿no? O sea, que hay docentes, me imagino que habéis vivido la típica situación de salir al café y quejas, es que las horas, es que las ratios, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y luego venga, a la vuelta, que suena el timbre, ¿no? Entonces parece que sí que hay muchísima información, muchísima queja, pero luego a nivel de acción cuesta muchísimo meterlo. Entonces, bueno, pues la idea de hacer un balance también es dar un poco de orientación y poder organizar esta información y tener más claridad sobre cuáles son los fundamentos y los orígenes de todo esto que nos está afectando día a día. Entonces, bueno, con cualquier balance comenzamos viendo lo que ya está hecho. Hay muchísimo material hecho a la hora de que cuando planteas hacer un balance crítico sobre la educación, hay un montón de trabajos hechos. Y bueno, el otro día me senté y se me ocurrió como organizarlos como de una manera así un poco pedagógica y sintética en 3 grandes grupos, ¿vale? Si alguien luego tiene una crítica a esta organización, que me la diga, que es algo la primera vez que se lo cuento a alguien, ¿vale? Lo he pensado durante estos días. Yo creo que funciona bien, pero bueno, a lo mejor le veis algún problema. Mirad, veo un primer gran grupo de trabajos que vienen del mundo sindical, investigaciones que vienen del mundo sindical, especialmente de sindicatos mayoritarios, que cuentan con más recursos, más acceso a información, porque ya sabéis que la información muchas veces no es transparente, ¿no? Entonces tenemos muy buenos trabajos ahí, por ejemplo, de todo el tema de las horas, ¿no? ¿Por qué tenemos en unas comunidades más horas? ¿Por qué en otras tienen menos? El tema de la negociación, el tema de las negociaciones de ratios. Entonces hay bastante información interesante, ¿vale? Es todo un mundo un corpus de información interesante, pero bastante parcial. Y además muy gremialista, ¿no? ¿Qué os afecta concretamente en el día a día? Es decir, no tiene esta orientación que buscábamos más general de, bueno, vale, todas estas cosas que pasan, ¿de dónde vienen, no? ¿Por qué hay un ataque tan fuerte? Atacan a la pública, sí, pero ¿por qué? ¿No? Toda la dinámica de privatización, etcétera, ¿no? Entonces, muchísima información que tenemos ahí, bueno, interesante, pero que le falta este puntito así como más integrador. Luego hay todo un conjunto de trabajos que vienen de la comunidad educativa, sí, la comunidad educativa más crítica. Estoy pensando, por ejemplo, en colectivos de profes críticos, que hay un montón. Está el colectivo DIME, que está muy activo en las redes. Está Acción Educativa, que lleva un montón de años, ¿no? De hecho, por ejemplo, Acción Educativa participó en el curso de traficantes de sueños y tienen una investigación muy interesante sobre los problemas del modelo bilingüe. Es algo de lo que nos quejamos un montón, pero claro, hacer una investigación así un poco más fuerte, con datos, con estadísticas, con tal, pues ellos han hecho el trabajo y la verdad que está súper chulo. También hay mucho trabajo de familias, de AMPAs, ¿vale? Hay trabajo de todo tipo. Ahora, ¿a dónde se orienta este gran grupo de trabajos de la comunidad educativa? Normalmente hacia la cuestión de la calidad de la vida. Entonces, modelo bilingüe. ¿Qué gran problema tiene? Que no está funcionando. Entonces, al final, ni aprenden historia ni aprenden inglés, ¿no? Y estadísticas, y justificación de toda esta cuestión. Entonces, es una perspectiva muy interesante, pero claro, también buscábamos una perspectiva un poco más politizable, ¿no? Que salga un poco de ese análisis tan educativo desde lo educativo y llegue también un poco
al resto de la sociedad. Aún así, trabajazos, por sacarles un poco de punta, pero vamos, material muy interesante ahí. Y por último, el gran grupo de los trabajos académicos. Pues hay un montón de gente en la universidad investigando temas de la privatización, de la educación en la Comunidad de Madrid. De hecho, hay una colega de Ani, creo que es colega, ¿no?, que tiene una tesis doctoral sobre el tema. ¿No? ¿Colega? Sí. Pero Noelia. Sí, Noelia, ¿no? Sí, bueno, vale. muchas colegas. Vale, vamos, que hay grupos enteros en la Universidad Autónoma, Alicia les conoce más que yo, ¿vale?, trabajando en este sentido, de trabajo sobre la privatización educativa, concretamente en nuestra comunidad autónoma. Hay trabajos también, por ejemplo, de segregación, que ahora voy a hablar un poquito más de eso, y en fin, trabajos, la verdad, que muy interesantes, pero claro, es también todo un corpus de trabajo que no está tan vinculado, por lo general, estoy hablando siempre por lo general, ¿vale?, siempre hay excepciones, con los movimientos de transformación y la propia profesión docente. Entonces, dependen mucho, pues, de la financiación que tengan, del proyecto de la universidad, que les llevan no sé dónde, de incluso las propias categorías con las que tienen que trabajar, vienen ya de los organismos que dan dinero. Aquí también podríamos incluir todos los informes de PISA, todos los informes institucionales que hace el gobierno para ver cuestiones de fracaso escolar, ¿no? Entonces ya trabajan con categorías ya muy preestablecidas que a lo mejor, en términos así políticos, un poco más de transformación social, nos interesan un poco menos o queremos darle un punto de vista más fuerte, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, es mucho más politizable hablar de segregación educativa que de fracaso escolar, como si la culpa fuera un poco, pues, de la calidad educativa, etcétera, y no de un sistema más general. Entonces, bueno, también material súper interesante, pero sí que lo percibimos un poco desconectado del día a día y de la gente que participa en este sector laboral y en las luchas sociales. Digo en general, que luego hay personas maravillosas que sí que están más dentro, etc. Vale, entonces dentro de todos estos antecedentes que seguimos estudiando, que hay muchísimo trabajo, vamos, nos falta mucho todavía por recopilar y estudiar fuerte, una de las cosas que mencionan en todos los trabajos y que nos empezó a llamar mucho la atención es el tema de la segregación educativa. Entonces, se menciona muchísimo, pero también como una cuestión más, ¿no? Entonces, es que además de que hay ratios, de que hay tal, también hay segregación educativa. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, suelen poner este dato, es la segunda región de Europa, creo, la última estadística que miré, más segregada a nivel educativo de Europa. Creo que ganaba una región, una ciudad en Bulgaria, que era una que tenía un poquito más que Madrid. Entonces, wow, que se te dan ese dato y te dicen, vale, pues mira, entonces hay centros, los llamados de difícil desempeño, ¿no?, les encantan estos eufemismos, donde, bueno, pues se concentra el alumnado de clase más humilde, inmigrante, etcétera, y luego frente a otros que son completamente elitistas. Yo he tenido, no sé si la buena o mala suerte, de trabajar el año pasado en uno de difícil desempeño en Carabanchel, y este año me he ido 2 kilómetros y he cruzado el río y estoy en uno de mega élite, se llama el Gran Capitán, antiguo colegio de militares. Hoy hasta me contaban que iban ahí los hijos de Tejero. Toma ya. Vamos, se nota ahí en las paredes toda esa cuestión. Bien, entonces, bueno, pues he tenido la mala suerte de ver lo duro que eso es cierto, vamos, pero también la buena suerte de, bueno, pues de verlo y estudiarlo, ¿no? La segregación funciona, evidentemente, por arriba y también por abajo. Entonces nos empezó a interesar y planteamos, oye, ¿y si ponemos esto en el centro? Y si empezamos a hacer todo el balance crítico del sistema público de enseñanza, todos los problemas de privatización, los problemas de las ratios de tal, enfocándolo desde esta orientación de que todo va un poco con la idea de que vamos a crear un sistema segregado, ¿qué potencia podría tener a nivel político y sindical y de lucha social, de orientar nuestra lucha, poner la segregación en el centro, ¿no? Entonces, bueno, una nota, vamos, para empezar este trabajo de ver qué potencialidad puede tener la segregación en el centro, pues bueno, primero es pensar un poco abstractamente qué es la segregación educativa, ¿no? Parece como algo muy típico, vale, hay centros de élite, centros de no élite, pero bueno, yo creo que también hay que partir de la base, pues lo comparto muy brevemente, de que es más que eso. Es decir, la segregación educativa es una tendencia de la institución de la escuela pública en general. Y evidentemente me refiero a las sociedades capitalistas. Es decir, la escuela pública la defendemos, evidentemente, es un espacio de la lucha de clases privilegiado, pero tampoco tenemos que ser tan idealistas y tenemos que tener claro que tiene una funcionalidad dentro de las sociedades capitalistas fundamental para la reproducción del sistema, ¿no? Siempre que estudiamos en la universidad la escuela pública, vemos como dos grandes funciones, siempre plantean esto. Una función integradora. Entonces te dicen, no, en la escuela pública todo el mundo va y aprende que forma parte de la misma nación, de la misma comunidad, del mismo territorio, etc. Esa función a veces no funciona muy bien.
por ejemplo, en España, pues tiene sus problemillas, ¿no? Hay mucha diversidad cultural, etc. Pero fijaros una cosa, para el sistema capitalista, que esta función integradora funcione bien, da problemas, sí, puede dar conflictos, ¿no? En términos de reproducción del sistema, pero no es tan relevante como la segunda función, que es la función, aunque suene paradójico, contraria, es la función segregadora. Por un lado, necesita integrar y decirle a todo el mundo, oye, tú vente a este sistema donde vas a aprender que formas parte de un todo, pero luego la escuela pública también es fundamental para decir, vale, tú formas parte de un todo, pero en ese todo hay diferentes partes y tú vas para esta parte. Entonces la escuela pública es un rodillo donde dice tú vas para aquí, tú vas para allá, etc. Vamos, que la segregación educativa, aunque la veamos más impactante en ciertos territorios como en el que estamos, funciona en general. Es una tendencia típica del sistema público de enseñanza en una sociedad capitalista. Hay un estudio muy bueno de Pierre Bourdieu, que era un sociólogo francés en los años 70, un tipo muy pesimista, que estudió esto de la segregación educativa en el sistema escolar francés en un momento de auge maravilloso, que había becas para todo el mundo de la clase trabajadora, etc. Y bueno, empezó a ver estadísticas y descubrió que en el mejor de los contextos más favorables y de más ayuda a la gente menos privilegiada, continuaba teniendo el sistema público de enseñanza esta función segregadora. Daba un dato, en el momento de más apertura a las clases trabajadoras de la universidad, solamente el 6% de esa clase llegaba a los estudios superiores. Entonces, bueno, empezaba a hacer toda una reflexión y decía, es que el propio modelo de éxito educativo privilegia la cultura de las clases altas. Y planteó en un libro muy bonito, que os lo recomiendo si no lo conocéis, que se llama Los herederos, toda una serie de hipótesis sobre cómo esta segregación es un pilar fundamental de las sociedades capitalistas a través del sistema público de enseñanza. Ahora, ¿qué pasa? Este señor era muy pesimista y entonces, pues bueno, nos dejaba un poco en parálisis, ¿no? Vale, entonces, si esto es una tendencia general, pues ya olvidémonos de luchar en este espacio. Y no, todo lo contrario. El grupete este, pues lo montamos pensando que es un espacio privilegiado de la lucha de clases y con que tenga esa tendencia ha habido un montón de movimientos históricos que a través de luchas de todo tipo han revertido un poco la situación. De hecho, la escuela pública suele ser un espacio privilegiado donde hacer movilización social, comunidad, plantear también la batalla de las ideas ideológicas, ¿no? Es decir, si alguien aquí sois docentes sabéis que tenemos bastante cancha con eso, ¿no? Y que, vamos, aunque sea un espacio que tiene esa tendencia que digo, también hay un espacio para pelear y para la resistencia. Y además también para que esa resistencia sirva para una lucha revolucionaria más general, ¿vale? Y que participe pues, en una lucha más general. Bien, entonces, ya como habiendo hecho este resumen un poco de la segregación en general, lo que nos encontramos es ya en nuestro contexto una segregación exacerbada, ¿no? Exacerbada, bueno, pues por nuestra propia historia política de la Comunidad de Madrid, por los gobiernos de derecha, etc. Bien, entonces voy a terminar con esto porque, claro, ¿a dónde nos lleva toda esta reflexión? Nos lleva a que si tenemos ya un marco claro de que es potente pensar la segregación educativa, pues tenemos que ver cómo luchar contra ella. Y cómo luchar contra ella es entender cómo funcionan sus mecanismos concretos, que eso ya va a ser aquí la compañera Alicia la que nos lo va a contar, ¿vale? Pero os quería dejar con un par de ideas, entendiendo de por qué vemos esta potencialidad en poner la segregación en el centro. La primera, porque si ponemos la lucha contra la segregación en el centro, involucramos a toda la sociedad. Es decir, estamos mandando un mensaje de que, vale, es nuestra lucha sindical, concreta, de nuestra profesión, pero conecta muchísimo con las condiciones, especialmente de la clase trabajadora y más jodida, de nuestra sociedad. Entonces, pues lo vemos que tiene un potencial político muy fuerte. Ahora mismo la campaña más fuerte que tenemos es la de rebajar las horas lectivas. Bueno, pues eso, su capacidad de conexión con la sociedad es un poco menor y más sabiendo todos los prejuicios que hay con el tema de que tenemos muchas vacaciones y toda esta cosa, ¿no? Los profesores, que trabajamos poco y todos esos estereotipos, ¿vale? Entonces lo vemos como que tiene bastante potencial en términos de unir masa más allá de nuestro propio gremio. Y segundo, porque consideramos que radicaliza incluso las propias acciones así más parciales que pueda haber, ¿no? Vale, ¿vamos a participar en estas acciones? Por supuesto, si estamos en los sindicatos para esto. Claro que vamos a estar en las horas, si estamos, ¿vale? En la rebaja de las lectivas. Pero ¿cómo vamos a participar ahí? Bueno, diciendo, es que la rebaja de las lectivas, tirando línea y decir, oye, esto nos permite luchar contra la segregación, que es el gran problema que tenemos aquí.
¿Cómo nos permite luchar contra la segregación? Bueno, pues 2 horitas menos de lectivas a la semana no va a implicar que trabajemos esas 2 horas menos, sino que tengamos menos alumnado y podamos dedicar esas 2 horas a trabajar mejor con lo que ya tenemos. Y especialmente en centros donde pues hay unas condiciones muy jodidas y necesitamos ese tiempo, ¿vale? Para atender mejor. Es que estamos hablando de que a lo mejor hay personas docentes que se quitan 60 alumnos, ¿vale? Es muchísimo el tiempo que le puedes dedicar luego a la gente que tiene dificultades, y también tu propia acción, tu involucración en el centro, tu contacto con el resto de profesores, ¿no? Al estar también menos quemado, la energía que pones. Entonces, bueno, pues eso, consideramos que es un horizonte de lucha que nos permite aglutinar y tener una visión más integral de transformación, pero también que puede radicalizar incluso a nivel táctico ciertas campañas más parciales en las que podamos ir participando, que evidentemente pues tenemos que estar allí, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dejaría con estas 2 ideas, y ahora vamos a escuchar a Alicia. ¿Y por qué Alicia va a presentar el tema de los mecanismos? Bueno, ella sabe un montón de los mecanismos de segregación más concretos que funcionan en la Comunidad de Madrid, pero es que además ella es orientadora, como han comentado. Yo lo he comentado el otro día, que tienen una posición privilegiada para ver esto, porque lo que nos pasa a veces a la gente del grupo docente es que estamos muy de aula. A lo mejor conocemos bastante bien a nuestro alumnado, etc. Esta gente son los mejores espías de la revolución. Estos están con un pie en el aula porque a veces tienen asignaturas, luego conocen al equipo directivo bastante bien, también incluso a la administración. Entonces, bueno, manejan información súper valiosa. Y además, pues es una compañía súper valiosa y lo hace estupendamente. Así que nada, gracias por escucharme y os dejo con ello. Bueno, después de lo que has dicho, tengo que decir que somos o los mejores espías o las peores enemigas. O sea, la orientación es uno de los pilares de la reproducción de estas desigualdades, y además bajo toda esta naturalización, ¿no? Normalmente pues hacemos diagnósticos y decimos que está súper justificado, que esta persona vaya a quemar o a FP. Bueno, yo soy una rara avis en la orientación. Y nada, bueno, yo asumo que aquí somos todas docentes, yo voy a hablar como entre compañeros. Y nada, pues sí, voy a empezar un poco con este diagnóstico que hemos hecho. La verdad que tampoco voy a ser muy exhaustiva ni nada, hemos hecho una selección de lo que queríamos contar, porque es verdad que todo es bueno, inabarcable, incluso abrumador. Y bueno, que tampoco es un diagnóstico experto que viene de la situación que vimos en las aulas, pues profes y orientadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues es inevitable comenzar con el tema de la ausencia de plazas públicas, ¿no? Más allá de que en los nuevos desarrollos urbanísticos no se estén proyectando centros y si se esté prácticamente regalando suelo con conciertos incluidos a empresas, ¿no? para hacer concertados, pues queríamos también hablar del verdadero drama que supone para las clases trabajadoras la falta de plazas en determinadas etapas clave, ¿no? Desde la etapa de 0-3 en el infantil, ¿no? Que no hay una red de escuelas infantiles públicas suficiente. El año pasado se quedaron 8.000 peques sin plaza, ¿no? Es evidente que bueno, pues si miramos los datos del quintil de renta más bajo, pues solo están escolarizadas peques en un 23%, ¿no? Mientras que en el quintil de renta más alto pues es un 62%, ¿no? Entonces ya hay una barrera de acceso incluso en la escolarización en 0-3. Y luego pues la etapa de la formación profesional también es realmente terrible la situación. Supongo que muchas os acordaréis de las imágenes que tuvimos el año pasado y hace 2 años de familias de alumnado haciendo cola, durmiendo delante de los centros para conseguir una plaza, y se quedaron 33.000 personas sin plaza hace 2 años y 30.000 el año pasado. Esto es totalmente inexplicable, es inexplicable que no se abran centros nuevos de FP, y mientras tanto están proliferando los centros de FP privados. O sea, esto es un no parar. Este año creo que le ha dedicado mucho a este tema El Salto, este verano, no sé si sabéis de alguno de los artículos, pero bueno, pues están entrando los fondos de inversión a saco en este tema. Es una oportunidad de negocio brutal, y evidentemente no es casualidad, ¿no? O sea, todo esto enlazaba con lo que decías tú antes, Dani, que hay pues un proyecto político desde la comunidad, bueno, y desde muchos sitios, pero ahora estamos en la comunidad,
¿no? De deteriorar los servicios públicos y de dejar que se meta el capital en todos los servicios, o sea, en todas las esferas de la reproducción, ¿no? Y bueno, pues Blackstone está entrando en centros de FP, que es loco. Además es que el sistema perverso en la admisión de FP, o sea, el sistema de admisión es muy perverso, porque si miramos los tiempos, primero se abre la matrícula en la privada y además tienes que hacer una reserva de plaza y pagar ya pasta para que te reserven la plaza, después vienen las becas y mucho después viene la solicitud de plaza en la pública. Entonces, en este contexto de miedo de no sé si me voy a quedar sin plaza, un año en blanco, no sé qué, pues se está poniendo la alfombra roja para que la gente se esfuerce al máximo en matricularse en centros privados. Además de estas becas, que es como se pretende arreglar este problema, pues es otra vez una transferencia de dinero público a instituciones privadas, ¿no? Y bueno, además, si miramos las últimas becas, pues por ejemplo la beca que se inventaron para estudiar el bachillerato privado, pues es que serán becas a rentas de 100.000 pavos, o sea, a rentas de 100.000 pavos anuales. Imaginaos qué becas son estas, ¿no? Y bueno, entonces están entrando todos estos fondos, empresas a llevar la FP con consiguiente pues aplicar toda esta lógica de mercado, de máxima rentabilidad, que va también en la línea de la transformación que ha sufrido la FP en los últimos años, que bueno, ha sido pues un éxito supuestamente, ¿no? Todo el mundo contento, la patronal contenta, todos los partidos contentos, y es que se ha hecho una FP pues muy a medida de la empresa, ¿no? De tener pues trabajadores muy baratos. Y bueno, el último ataque que creo que ha habido a las clases trabajadoras en esta línea es la eliminación del bachillerato presencial, que pasó justo a principios de verano, mientras estábamos todas opositando. Nocturno. El bachillerato presencial nocturno, perdón, gracias por la puntualización. Que el bachillerato presencial nocturno es justo el que necesitan las clases trabajadoras, que tienen que currar mientras están estudiando, y ahora todo eso pues ha desaparecido y bueno, pues te queda el de distancia, que bueno, pues evidentemente no es la misma formación, ¿no? Y después de este tema con las plazas, queríamos entrar también a hablar de todos esos dispositivos que se han puesto en marcha para generar el actual mercado educativo que tenemos, ¿no? En el cual todos los centros públicos están obligados a competir. Esto como si fueran empresas, ¿no? Esto empieza con que en 2009 pues, se pone el distrito único, ¿no? Que significa que pues, tú ya puedes apuntarte al centro que te dé la gana, da igual tu código postal, y entonces pues, los centros pueden competir por todo el alumnado de Madrid. A esto se suma que también se empieza a pagar a los directores un complemento por número de alumnado, como si también fuera una empresa. Y bueno, pues los centros empiezan a competir no solo por el alumnado, que también hay que recordar que estamos en un contexto de crecimiento demográfico, sino que compiten por el mejor alumnado, ¿no? Por seleccionar a los mejores. Ya no sabemos si porque quieren, pues eso, como conseguir que no les cierren líneas o porque directamente pues, quieren quitarse de en medio a determinado alumnado considerado problemático o más difícil. En este sentido, lo que se hace es que se cambian los criterios de admisión a los centros y se destina un punto en el baremo que es de libre designación del director o directora. ¿Y qué hace la dirección? Pues escoger muchos centros las notas del expediente. ¿Por qué no seleccionar al alumnado por notas? En algunos casos incluso se cogían, cuando estaba la prueba esta horrible de final de sexto de primaria, pues se cogían las notas de sexto de primaria para elegir al alumnado de primero de eso. Otro de los mecanismos que se pusieron para que los centros compitieran más es la especialización de centro, ¿no? Especializaciones curriculares que pues tú te haces Instituto de Innovación Tecnológica o Instituto Bilingüe y entonces puedes seleccionar también a tu alumnado más, ¿no? Los bilingües pues, tienes que tener un B1 para entrar en sección. Consigues complementos para tus profesores que les paguen más, consigues financiación para ordenadores, material, lo que necesites, ¿no? Aquí ha habido muchísima pasta y pues esto hace que como centro pues atraigas mucho más pues a clases medias, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el SAEP, el Servicio de Escolarización, pues tiene a bien meter a todos los migrantes que llegan pues en los centros de difícil desempeño, no los mete en estos centros con tanta facilidad. Entonces, bueno, pues hay una serie de mecanismos para competir, también pues tener el bachillerato internacional, el de excelencia, diferentes sellos y cosas de estas de distintivos de calidad.
Y bueno, pues esto va haciendo que en los centros que consiguen esta especialización, pues también haya profesorado más estable, el profesorado se quiere quedar, cobra más, está más a gusto, y en los centros que no tienen esta especialización,